Consultantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 6 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información de compartir. Finalizando la tarde de hoy, Maduro debe ver que esto se está desmoronando. Él todavía manda, pero de ninguna manera puede gobernar. Esto lo aseguró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, luego de sostener reunión con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en Finlandia. Él sabe que el tiempo es limitado y creo que está buscando toda la influencia que pueda obtener antes de que finalmente se marche. Esto lo dijo el funcionario norteamericano. Por su parte, el canciller ruso advirtió que la solución militar en Venezuela sería catastrófica e injustificada. Da la impresión, y esto lo decimos nosotros, que la solución a la crisis de nuestro país ya no está en manos de los venezolanos. A propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el Banco Central de Venezuela autorizó a la banca privada la venta y compra de divisas a través de un sistema denominado mesas de cambio. Economistas como Adrúbal Oliveros aseguran que la iniciativa llega en momentos en que el sistema financiero está seriamente afectado por la agresiva política de encaje, el marco regulatorio, la hiperinflación y la depresión económica. Las preguntas que nos hacemos son: eliminaron el control de cambio. ¿De dónde van a salir los dólares que van a alimentar el sistema? Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Nicolás Maduro advirtió a la cúpula militar que están vigilados y saben quiénes tienen contacto con la oposición. Según lo escribe hoy en Infobae, la periodista especializada en la Fuerza Armada Nacional, Sebastiana Barraez. Jorge Arreaza dijo que Venezuela tiene una fuerza armada, un pueblo, una milicia en condiciones de resistir una batalla con Estados Unidos y vencer, eso sí, sin alimentos, medicinas, luz, agua y servicios públicos. ¿De dónde sacan este tipo de afirmaciones? Esto lo decimos nosotros. Y fue suspendida la declaración del general Hugo Carvajal en España por cambio de abogado. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de esta resolución que ha publicado el Banco Central de Venezuela, hay toda una discusión abierta en las redes sociales sobre el impacto, el alcance de esta decisión. Yo le comento algunas reacciones. De inmediato vamos a hablar con nuestra primera invitada sobre este tema. La primera pregunta que hemos visto que se repite es si levantaron el control de cambio en nuestro país. El diputado José Guerra, en su cuenta en Twitter, quien es profesor universitario, decía sobre el decreto del Banco Central de Venezuela donde supuestamente se establece un mercado libre de divisas. Pregunto, ¿se elimina el DICOM? ¿De dónde va a salir la oferta para alimentar el mercado? ¿Del Banco Central de Venezuela? ¿De los pocos exportadores privados? Preguntas sin respuestas. Y vamos a tratar de conocer la opinión de algunos de nuestros invitados en torno a este tema, el impacto que una situación como esta puede tener. Comentábamos el tweet, bueno, una larga cadena de tweets que publicaba, por ejemplo, el economista Asdrúbal Oliveros. Él, advertía justamente las condiciones en las cuales llega una medida de esta naturaleza hacia el final llega a concretarse, y es que la banca no está pasando precisamente por su mejor momento. Él ofrecía algunas observaciones. El Banco Central de Venezuela pasa del esquema de DICOM al de mesas de dinero del sistema financiero. Estoy leyendo su cuenta en Twitter, permitiendo que a través
de esta se pacten operaciones de compra-venta de divisas, fijen el tipo de cambio resultante, además de eliminar otras limitaciones. Y más adelante dice, el detalle es que la medida llega en el momento en el que el sistema financiero está seriamente afectado. Podríamos decir, y lo comentamos a título personal, llega mal y tarde, dirían en España. Si no tenemos a nuestra primera invitada, chicos, porque, bueno, los teléfonos, saben ustedes, siempre tienen esta complicación producto de la crisis de servicios públicos, la tenemos. Vamos a saludar en la línea telefónica a María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Con ella vamos a hablar de este tema. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Primero, una primera reacción de su parte acerca de esta resolución. Falta, entiendo, que sea publicada en Gaceta Oficial, pero de momento se habla de la posible eliminación del control de cambio. ¿Qué puede decirnos? Mira, tal y como tú lo expresas, es una medida que llega mal y llega tarde. Llega tarde porque ya, digamos que se había eliminado de alguna manera el control de cambio al equipararse lo que es la tasa oficial DICOM con la tasa del mercado paralelo, que ya hemos visto incluso que hubo momentos en que estuvo por encima que la del mercado no oficial. Pero además llega tarde porque el nivel de distorsión en el que está nuestra economía actualmente, sobre todo cuando las empresas no cuentan con un apoyo financiero por parte del sistema bancario para poder solicitar créditos, en ello poder hacer importaciones, o sea, traer mercancía, etcétera, etcétera, es una medida que en realidad no va a causar mayor efecto del que ya estamos viviendo en el país. Y son muchas otras cosas que se requieren en este momento, que el simple desmontaje de un control de cambio que ya estaba por demás vencido su funcionamiento o su utilidad en el sistema financiero nacional. Pero es que además con una economía tan deprimida como la nuestra, para nada revaloriza el salario y creo que tampoco promueve el consumo en nuestro país. Quisiera su comentario al respecto. No, en lo absoluto. El problema de fondo, la hiperinflación que estamos viviendo, no se va a ver para nada afectada, digámoslo así, o no va a mejorar en ningún momento porque hayan desmontado el control de cambio, si es eso realmente lo que quiso hacer el Banco Central con este nuevo decreto. Y mucho menos vamos a poder recuperar con ello el poder adquisitivo del venezolano. Venezuela, la única manera en que realmente vamos a combatir la hiperinflación en la que estamos sumergidos es decir, hay un verdadero programa de reactivación del aparato productivo, que empecemos a producir, siempre lo he dicho, la única fórmula mágica para solucionar los problemas económicos que tenemos es ponernos a producir realmente, que con reglas de juego claras, con confianza en la inversión, con confianza en que no vamos a tener un gobernante que nos cambian las reglas del juego de la noche a la mañana con expropiaciones o con fiscalizaciones que lleven a muchos de nosotros a la quiebra, con un sistema financiero que realmente sirva de apalancamiento para un sector productivo que está ahorita prácticamente en la quiebra, con muy poca capacidad de reposición de inventario, con muy poca capacidad de autofinanciamiento. En su momento, Aristóbulo Istúriz, quien forma parte del equipo de Nicolás Maduro hace algunos años, dijo aquello de que si quitamos el control de cambio nos tumban. ¿A qué obedecería, en su opinión, una medida de esta naturaleza que, insistimos, falta sea publicada en Gaceta Oficial? Cuando quienes manejan Banco Central tomaron la decisión de equiparar la tasa pública con la privada, por decirlo así, o sea, la tasa oficial con la paralela, con la no oficial, mira, ya en ese momento ya prácticamente habían desmontado el control de cambio. Ya incluso Banco Central en algún momento emitió esta solución en la cual permitía que las empresas pagaran nómina en moneda extranjera, o sea, el uso de moneda extranjera en el país ya se volvió una cotidianidad y la realidad, que la dinámica que se está manejando en el país, pues ya nos llevó a esa realidad. El país de alguna manera se está transando en monedas extranjeras, aquí hacia el centro del país es en dólares, hacia las fronteras, dependiendo del país que quede más cercano, en el caso de Táchira y Zulia se maneja más el peso, en el caso del sur de Bolívar se maneja más el real,
pero lo cierto es que la hiperinflación, la destrucción de la confianza en nuestra moneda ha llegado a tal nivel que para nosotros ya el bolívar no es un valor de referencia confiable, y entonces buscamos otras monedas que, como te digo, puede ser el dólar, el peso o el real, que nos sirvan de mejor referencia para nosotros poder transarnos en el tiempo, o sea, que no tengamos que variar el precio de un producto de la mañana para la tarde. Eso es el resultado de esta hiperinflación y de todas las distorsiones que tiene a la luz de lo que comparte con actualidad. Nosotros, que es un reconocimiento de la destrucción del bolívar, producto de las políticas económicas que ha puesto en marcha el equipo de Nicolás Maduro. Totalmente, un manejo totalmente equivocado, es más, casi que con intenciones de destrucción de lo que es lo que hemos visto en nuestra economía en estos años, porque no es en estos últimos, son 20 años en que progresivamente se ha ido destruyendo la economía del país, cuando aquí se abrieron a las exportaciones, a las importaciones, y tuvimos aquel boom de importaciones. Pues por supuesto se destruyó lo que fue el aparato productivo nacional. Era más barato importar que producir aquí. Cuando ya no tuvimos la fluidez de dólares o los precios de petróleo que nos permitieran manejar grandes volúmenes de divisas, pues entonces ya el aparato productivo estaba tan afectado que no hubo forma de recuperarlo. Eso es el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, y que se ha ido acelerando producto de la corrupción, malos manejos, etcétera, que hemos venido padeciendo todos los venezolanos. ¿Es viable mantener un esquema de control de precios con una medida de esta naturaleza? Se lo comento a nuestra invitada porque a través del Twitter una oyente dice: muchas empresas, Carmen Castro, muchas empresas también cerraron por los controles de precios. ¿Qué contesta usted? Ya los controles de precios ya prácticamente no existen. O sea, hace mucho que quienes están allí manejando las políticas económicas en este momento, pues se dieron cuenta de que en una dinámica hiperinflacionaria con la que estamos viviendo, en que ellos mismos se ven en la necesidad de estar ajustando sus tarifas, sus precios de muchas maneras, porque la dinámica, la hiperinflación no te permite mantener un precio en el tiempo, pues simplemente todo eso ya se liberó. Pero es que el problema ya no son esos controles, ni el control de cambio ni el control de precios. El problema es que no se puede recuperar un país sin confianza. No hay forma de que nosotros podamos reactivar la producción si no tenemos servicios públicos eficientes. No hay forma de recuperar los servicios públicos si no se hace una inversión fuerte. Y no hay forma de hacer inversión fuerte para recuperar esos servicios públicos si no tiene financiamiento internacional, y quienes hoy están no generan la confianza suficiente para conseguir ese financiamiento internacional. A propósito de la confianza, hay un tuit del economista Asdrúbal Oliveros que destacamos en nuestra cuenta, porque él decía: recomendamos al sector privado revisar este nuevo esquema que le daría transparencia y legalidad a sus operaciones cambiarias, a tener cuidado con sus contrapartes en compra y venta de divisas, dado que el entorno de riesgo que se encuentra en nuestro país. ¿Cómo interpreta usted una recomendación de esta naturaleza? Es totalmente válida, y aquí todos tenemos, como quien dice, que dormir siempre con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque la economía venezolana no tiene reglas de juego claras. A ti te pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento. Nadie se esperaba este desmontaje del control cambiario el día de hoy, y fíjate lo que estamos viviendo. Claro, sin ningún efecto, como lo hemos dicho ya, pero esa es la improvisación, la falta de planificación y lo sorpresivo que puede ser las decisiones en este país, que en algún momento te pueden llevar a un nivel de ilegalidad que tú no tenías previsto. Entonces sí, hay que manejarse con mucha cautela, con mucho cuidado, porque aquí nada está totalmente claro. Además, a la pregunta que hacía el diputado José Guerra, que hemos repetido iniciando el programa, ¿de dónde van a salir las divisas para alimentar este esquema, este sistema? ¿Qué opina usted, tomando en cuenta la depresión económica que afecta incluso a la principal industria en nuestro país, la principal fuente de dólares para nuestra economía? La escuchamos.
Mira, no hay de dónde sacarlo, o sea, no hay bolívares para comprar dólares y nadie va, la gente, como te digo, la mayoría de las personas se están transando directamente en dólares por la falta de confianza del bolívar. Tienes que generar confianza en la moneda para que realmente el sistema cambiario se pueda reactivar nuevamente. Pero esto es, como acabo de escuchar, un trasplante de corazón para un paciente que ya está muerto. O sea, aquí ya no hay nada que hacer a ese respecto. Aquí hay que hacer un cambio radical de 180 grados en todas las políticas económicas que se manejan en el país. Es decir, que en el caso concreto del sector comercio ustedes no esperan un mayor impacto, o incluso que en el corto plazo se revalorice el precio del dólar. No, para nada. No hay bolívares con que modele el mercado cambiario. No hay nadie, o sea, más allá de la oferta de dólares que pueda haber, no hay bolívares, como te digo, o sea, yo no puedo ir a un banco con mi empresa a solicitar un crédito para poder comprar divisas y con ello abastecerme de nueva materia prima o de productos terminados. No hay forma de que yo tenga un nivel de venta suficiente para que de manera propia yo pueda autofinanciarme una reposición de inventarios en esas condiciones. O sea, no hay nada, aquí hay mucho más que hacer que simplemente desmontar el control cambiario. Y como te digo, el cambio tiene que ser radical, 180 grados de lo que estamos ahorita viviendo como manejo económico. Gracias a María Carolina Uzcategui por atendernos, acompañarnos, presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca de esta resolución que ha publicado el Banco Central de Venezuela a la espera de publicación en Gaceta Oficial, aunque lamentablemente la crisis institucional es tan grave en nuestro país que no sabemos si eso será suficiente. Pero en todo caso, este documento habla justamente de la creación de un nuevo sistema para transar divisas en nuestro país, un sistema denominado mesas de cambio. Entre otras cosas, el máximo ente emisor autorizaría a la banca privada a la venta y compra de divisas. El impacto para los ciudadanos de a pie, pues la verdad, muy poco, tomando en cuenta que los bolívares no alcanzan para comprar ahora mismo dólares o cualquier otra divisa al tipo de cambio del Banco Central, mucho menos seguramente una vez que entre en funcionamiento en toda regla un sistema de esta naturaleza. A esta hora vamos a hacer una pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la información que compartía Monseñor Mario Moronta, advirtiendo en una entrevista con el portal Tal Cual que altos dirigentes del madurismo han consultado a la Iglesia por asilo. Vamos a conversar sobre esto y más con nuestro siguiente invitado. Vamos a tratar de contactar a el cardenal Baltasar Porras, arzobispo metropolitano de Mérida, administrador apostólico de Caracas. Me dirán, chicos, si lo tenemos en la línea telefónica. De ser así, cardenal, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto conversar con usted, gracias por atendernos. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de esta información que tantos comentarios ha generado en redes sociales, compartida por Monseñor Mario Moronta. Él advertía en esta declaración a tal que tocaron hace 20 días las puertas de la conferencia episcopal para saber si tenían derecho a asilo, si ocurría algo con el gobierno. ¿Qué puede comentarnos? Mira, sencillamente esas reuniones que ha tenido la presidencia de la conferencia episcopal, yo lo trabajo pues en el exterior. Lo que sí puedo afirmar es que durante todos estos meses, todo este tiempo, hemos tenido siempre visitas de personas, tanto del gobierno como de la oposición, de distintos sectores, y todos pues son recibidos y escuchados, ya que la función nuestra como iglesia es tratar de mediar, de ayudar, de servir para que todo nos ayude a lo que tanto buscamos, que es la paz y la mejor convivencia de todos los venezolanos. Cardenal, ¿cómo interpreta usted una iniciativa de esta naturaleza de altos funcionarios del gobierno o del equipo de Nicolás Maduro? Y nos interesa mucho su opinión, apelando a esa experiencia de lo que fue los hechos ocurridos en 2012 en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, siempre en estas situaciones, y no podemos ocultar que estamos ante una situación de crisis muy grave, en que hay muchos comentarios por una parte, pero también mucho nerviosismo y movilidad en una parte y en otro, y el buscar asegurar pues, lo que es la propia vida o el resguardo de una serie de intereses, pues es en nosotros, en la Iglesia, donde se puede tener una mayor confianza pues para ello. ¿Aló? Baltasar Porras, a ver si me escucha ahora, cardenal Baltasar ¿Aló? Porras, Sí, sí, es que tenemos, bueno, el tema tecnológico. ¿Aló? ¿Aló? No sé si me escuchan ustedes. Perfecto. A ver si tenemos a cardenal Baltasar Porras. Decíamos que producto de la situación de los servicios seguramente tenemos problemas con la conexión. Cardenal, preguntarle sobre los últimos acontecimientos, su opinión, su análisis, el impacto que esta crisis institucional puede tener, sobre todo después del pasado 30 de abril y la cantidad de tesis que se han tejido en torno a un posible cambio o transición en Venezuela con la participación de personas muy cercanas a Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Bueno, indudablemente que la situación que estamos viviendo resulta insostenible, y la búsqueda de una solución pacífica que no traiga más muerte y más dolor en la sociedad venezolana, creo que es una necesidad para que todo el que tenga un mínimo de sensatez pues lo quiera pues llevar adelante. Y en ese sentido lo que hay que saber discernir entre tantas informaciones cruzadas que hay, sobre todo en las redes, para no dejarnos tampoco enredar y no dejarnos llevar pues por cualquier comentario que se haga, pero todo aquello que se haga seriamente en la búsqueda de una solución pacífica de la crisis en la que estamos, creo que esa es bienvenida pues por toda la población.
Cardenal, ¿qué llamado haría usted o hace la Iglesia Católica en un momento tan complejo, tan delicado como el que atraviesa nuestro país? Bueno, creo que lo hemos hecho a través de todos los distintos comunicados de la conferencia episcopal. La necesidad de que continuar esto es traer más muerte, más dolor, mayor pobreza y desasistencia pues de la población, y que es necesario no prolongar, digamos, este calvario en el que estamos, y que la forma como se está manifestando la gente en todo el país simplemente lo que está indicando es la necesidad de vivir en paz, de superar pues esta enorme crisis que es económica, que es política, que es social, que es de valores, que es religiosa, y que nos permita pues a todos avisorar un futuro en paz para nosotros y para las otras generaciones, y teniendo en cuenta pues que tanta gente que se nos ha ido y que quisiera de verdad pues volver a su patria, y que lo hacen es por las condiciones que vivimos, que hacen casi imposible pues para quien quiera superarse poder estar y vivir aquí. Cardenal, sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales hablan de al menos 6 víctimas mortales hasta el momento, y hablo concretamente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, sin hablar de los heridos y detenidos en los últimos días. Quisiera su comentario. Mira, uno de los problemas más serios que se ha incrementado mucho en estos últimos 6 meses, en el último año, es precisamente esa quiebra de los derechos humanos. Pareciera que la vida pues vale muy poco, y que no importa cómo esté, no solo aquí en la capital, sino pensemos en el interior. Yo acabo de regresar pues de Mérida, y es realmente insostenible el poder estar permanentemente con apagones, con falta de comunicación, sin falta de agua y sin las cosas más necesarias. Se trata de cuidar siempre la capital como para que pareciera que todo funciona más o menos bien, y ciertamente pues que no es así, y que esto requiere no alargarlo para mal pues de todo, sino requiere de verdad pues una voluntad muy firme y muy sincera de superación. Ustedes de la conferencia, Cardenal, han hecho un llamado permanente a la Fuerza Armada Nacional a pegarse a nuestra Constitución. Quisiera su comentario a la luz de los últimos acontecimientos en estos días. Bueno, creo que se pone en evidencia pues una serie de quiebres que existen en la sociedad venezolana, en aquellos que son seguidores del régimen, porque lo que está a la vista, como se dice, no necesita anteojos. Y esta forma de represión tan brutal que hemos visto indica que no es el camino a través de los cuales se pueda guiar el país en una búsqueda de entendimiento, de fraternidad, de solidaridad que debe existir pues entre unos y otros, y que quienes juegan siempre un papel importante pues en todo esto es quienes tienen pues las armas en la mano, y quienes deberían estar al servicio de la población y no al servicio de ninguna parcería. Cardenal, por momentos da la impresión que el conflicto en Venezuela escala con el pasar del tiempo, y me refiero concretamente a declaraciones sobre la posibilidad de una acción coordinada para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo atajar la profunda crisis humanitaria que ha provocado la salida de más de 3 millones de ciudadanos. Quisiera también su comentario al respecto, lo escuchamos. Fíjate que estamos ante una situación que no solo es un problema interno del país, sino que se constituye un problema geopolítico, y que estamos aquí pues en manos, diríamos, de otros intereses externos, y también de otros problemas que generamos en muchos otros países. La cantidad de venezolanos que hay, no solo en países de América Latina y el norte, sino en Europa, y también hasta mucho más allá, es indicativo de que tiene que haber una preocupación pues en el mundo global en el que existimos,
y que ese reconocimiento que hay de la Asamblea Nacional y de su presidente por una serie bastante numerosa pues de países es claramente indicativo de que hay que buscarle una solución y pronto a algo que no solo nos interesa a nosotros, sino que interesa a la paz del subcontinente y a la paz en definitiva pues del planeta. Finalmente, cardenal, algunos aseguran que un cambio en Venezuela es inminente, no sabemos hacia dónde, pero tomando en cuenta que la situación es insostenible, así lo dejaba claro en entrevista el expresidente español Felipe González, por ejemplo, en una conversación con el Clarín de Argentina. ¿Qué opina usted acerca de lo que ha pasado? ¿Sí estamos ante un momento definitorio para el destino de nuestro país o no todavía? Lo escuchamos. Ciertamente que estamos ante un momento en que hace falta una definición, en que hace falta un quiebre de la situación que vivimos, porque si no, lo que tendremos es más muertos, más gente incapacitada para muchas cosas, más gente que se nos va, más destrucción de un país que necesita reconstruirse y en el que todos somos absolutamente necesarios, así se haya tenido cualquier postura, no solamente en lo político, en lo ideológico, en cualquier otro campo, pero necesitamos unirnos, vivir en paz, un respeto pues a las leyes, un sentido mayor de una igualdad que ciertamente no existe en estos momentos en el país y que este quiebre en la credibilidad y la confianza de las autoridades es lo que expresa todas estas manifestaciones de la gente que lo que quiere pues es otra cosa. Gracias, Cardenal Baltasar Porras, por atendernos, a acompañarnos estos minutos. Arzobispo Metropolitano de Mérida, administrador apostólico de Caracas, expresando opinión y análisis acerca de los últimos acontecimientos y esta información que compartíamos, señor Mario Moronta, acerca de esta petición o consulta que hace aproximadamente 20 días realizaron representantes del equipo de Nicolás Maduro, preguntando a la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la figura del asilo, si ocurría algo con ese gobierno. A esta hora hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los libros rojos. El rojo generalmente denota peligro en la naturaleza, y es por esto
que las listas que catalogan a la fauna y la flora en categorías de amenaza se denominan listas rojas de especies amenazadas. Desde hace 50 años, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza produce listas rojas de especies amenazadas. En ellas, se cataloga a la fauna y la flora del mundo en categorías que reflejan su riesgo de extinción como consecuencia de la cacería excesiva o la destrucción de su hábitat. A comienzos de este siglo, el doctor John Paul Rodríguez, junto a otros científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de Provita, una sociedad civil dedicada a la conservación, comenzaron a estudiar criterios para la evaluación del riesgo de extinción de ecosistemas completos. Esta idea surgió del hecho de que son los ecosistemas los que proveen servicios al hombre y su riesgo de desaparición no puede predecirse del riesgo de desaparición de las especies que lo componen. En 2013, la UICN adoptó esta propuesta y la convirtió en el estándar global para la elaboración de listas rojas de ecosistemas amenazados del mundo. Decenas de países ya han desarrollado sus propias listas rojas de ecosistemas y en Venezuela ya fueron evaluados los ecosistemas terrestres, demostrándose que los bosques secos, como los que vemos en los alrededores de la ciudad de Caracas, son los más amenazados. Gracias al Dr. John Paul Rodríguez, quien hoy preside la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Venezuela logra una posición de liderazgo mundial en materia de conservación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Decíamos que hoy se celebró esta reunión en Finlandia entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, para hablar, entre otros temas, sobre Venezuela. Decía el representante diplomático norteamericano que Maduro debe ver que esto se está desmoronando. Él todavía manda, pero de ninguna manera puede gobernar. Y el canciller ruso advertía sobre el impacto de una posible solución militar a la crisis venezolana. Decía sería catastrófico. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos al diputado Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia por Bolívar, presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, saludos. Un gusto conversar, diputado, con usted. Le pedía una primera valoración. Veíamos rueda de prensa que ofrecía más temprano, pero sobre el resultado de este encuentro en Finlandia, con dos opiniones o posiciones absolutamente contrapuestas en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, lo primero, María Alejandra, es que yo creo que hay que dejar claro que estas reuniones son parte de todo un esfuerzo del mundo democrático por seguir presionando y seguir buscando una salida a la crisis que está viviendo Venezuela, pero que principalmente es una crisis venezolana. Ahora, también lo que hay que dejar claro es que yo creo que hay que despejar dudas sobre el conflicto venezolano. El conflicto que vive Venezuela no es un conflicto de guerra fría, no es un conflicto entre la derecha y la izquierda,
no es un conflicto entre el Oriente y el Occidente, por lo cual tampoco es un conflicto de Estados Unidos versus Rusia o Rusia versus Estados Unidos. El conflicto es un modelo que ha acabado con la vida de los venezolanos y ante ello una comunidad internacional y demócrata, entre las cuales se incluye los Estados Unidos, ha venido provocando toda la presión necesaria para transformar y salir de esa crisis que está padeciendo o que estamos padeciendo hoy en Venezuela. Y por otro lado, tienes a Rusia con otros países que se han plantado en una posición principalmente de apoyo político para tratar de ser los defensores de algo que es indefendible, que es de Maduro. Así que esto no se puede ver como una lucha que pretende, por cierto, Maduro y su combo, de plantear esto como una especie de guerra fría, de volvernos a los años 60, para nada. Esto es una lucha de la libertad, de la democracia, de la región latinoamericana, de la región americana y de todos aquellos demócratas del planeta. Diputado, conversamos con el cardenal Baltasar Porras y nos da la impresión que este conflicto o crisis en Venezuela ha venido escalando ya, algunos países como los Estados Unidos o funcionarios como Mike Pompeo hablan directamente sobre esta solución militar, no sabemos en qué términos. Si me permite, vamos a reponer una de las declaraciones que ofrecía este domingo antes de iniciar este viaje o este encuentro en Finlandia con el canciller ruso Sergei Lavrov, y él planteaba en los siguientes términos la situación en Venezuela. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. No se equivoquen, tenemos una amplia gama de opciones para las que nos estamos preparando. Eso es parte de lo que estábamos haciendo el viernes. Era asegurarnos de que cuando esto progrese y surja una situación diferente, el presidente tenga un conjunto completo de opciones. Opciones diplomáticas, opciones políticas, opciones con nuestros aliados y, en última instancia, un conjunto de opciones que implicarían el uso de militares de Estados Unidos. Antes de este encuentro, el representante del... Diputado, quisiera su comentario en torno a, insisto, una idea que lamentablemente por la ausencia de una solución a la crisis de nuestro país, da la impresión que está tomando fuerza. Lo escuchamos. Mira, los Estados Unidos ha sido muy claro, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Él ha planteado en todo momento que todas las opciones para los Estados Unidos están sobre la mesa. Y eso incluye esas opciones, tal cual lo hemos escuchado, incluye de las más diplomáticas hasta las menos diplomáticas. Pero la gran verdad es que hoy lo que hemos visto en la última semana es que dentro del poder hay serísimas contradicciones, grandes diferencias, enormes niveles de desconfianza, y eso, por supuesto, está provocando un resquebrajamiento de la base de apoyo que sustenta al señor Maduro. Y eso es parte de la estrategia que hemos planteado desde hace mucho tiempo en la Asamblea Nacional. O sea, para poder provocar el cambio definitivo de este país, lo que llamamos el cese de la usurpación, es necesario ir debilitando todas aquellas bases que tiene el señor Maduro. Y yo creo que esta semana se ha provocado un debilitamiento grave, profundo y evidente en esas bases. Así que, antes de hablar de las salidas norteamericanas, yo creo que hay que empezar a hablar y a ver el debilitamiento real que está presentándose hoy en la cúpula del poder. Claro, diputado, lo que pasa es que producto de los hechos ocurridos el pasado 30 de abril, que esa situación no provocó el cese de la usurpación, el inicio de una transición a Venezuela, da la impresión que el discurso se ha venido endureciendo. De hecho, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en entrevista con The Washington Post, reconocía que sobreestimaron el apoyo de la Fuerza Armada Nacional ese día. Quisiera su comentario al respecto. Pero es que indudablemente tiene que venir un endurecimiento de las posiciones, porque en la medida que pasa el tiempo, en esa medida la crisis es más prolongada, más profunda, más complicada, no solamente para los venezolanos. La crisis venezolana se ha transformado en un instrumento de distorsión para la región, y lo ha dicho y se ha planteado no solamente desde el Grupo de Lima, sino que el propio planteamiento hecho del SEMA, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deja claro que el problema venezolano desde hace mucho tiempo tiene unos impactos reales, profundos y evidentes en toda la región y en el mundo, en la estabilidad del mundo, en la estabilidad regional, en el crecimiento económico. Así que mientras más pase tiempo, más profunda es esa crisis, y evidentemente más duro será la presión internacional de Estados Unidos de parte de todos los países, organizaciones y figuras
que quieren que Venezuela cambie. Ante la pregunta, diputado, sobre una posible intervención o cooperación militar de Estados Unidos, el presidente encargado a The Washington Post decía que, bueno, de ocurrir, esto se evaluaría y probablemente sería considerado en el Parlamento. Yo quisiera su comentario al respecto. Mañana ustedes van a debatir sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo escuchamos. Mira, lo primero que hay que decir es parafrasear o seguir la declaración de Juan. De eso ocurrir, pues nos tocará evaluarlo. Hasta ahora, como dicen los Estados Unidos, todas las opciones están sobre la mesa, pero eso no es una opción que nos han colocado sobre la mesa. Así que nosotros seguimos haciendo toda la presión necesaria internacional para provocar el cambio el cese de la usurpación, lo que hemos llamado el primer paso de toda esta ruta para salir de la crisis en Venezuela. Y sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿en qué términos van a plantear ustedes este debate? Mira, lo primero que estamos haciendo es tratar de devolver, y el acuerdo lo que plantea es tratar de devolver a Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la presencia permanente de Venezuela en el sistema interamericano, la no salida de ello y por tanto el desconocimiento de cualquier decisión que tome la usurpación frente al tema de la Organización de Estados Americanos. Eso es parte importante y es parte de lo que estamos llevando el día de mañana a la Asamblea Nacional. En el articulado de este tratado hay un artículo en especial muy parecido a una disposición que tiene la OTAN. Se habla de, la posibilidad de que las partes contratantes se comprometan a ayudar a cualquier país o a Estado contra un ataque armado. Yo quisiera su comentario al respecto, si esto va a formar parte de la discusión mañana. Mira, evidentemente, como está planteado en la Asamblea Nacional, eso forma parte no solamente de la discusión de este tratado, sino aprobar un acuerdo o bien aprobar una actuación legislativa que busque enmarcar esto dentro del marco constitucional, por cierto, un tratado del que Venezuela se salió hace algún tiempo, y nosotros lo que venimos ahora es a ratificarlo. Diputado, seguramente ha leído usted todas las versiones en torno a lo ocurrido el pasado 30 de abril. Algunos medios de comunicación, como El País de España, hemos visto publicaciones en Colombia, en los Estados Unidos y en otras latitudes, pero concretamente este artículo del País de España habla de una versión según la cual algunos partidos políticos y el portal Efecto Cucuyo fueron madrugados durante esa actividad. Yo quisiera su comentario como dirigente de Primero Justicia, o al menos como parlamentario, su reacción en torno a lo que ha ocurrido y la persecución que ha emprendido el equipo de Nicolás Maduro a partir de esos hechos contra ustedes. Mira, nosotros creo que lo hemos tratado de explicar en varias oportunidades. En lo personal, yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso histórico irreversible. Irreversible, que puede tener sus subidas, sus bajadas, sus cambios, sus idas, sus vueltas, pero que en todos los casos es irreversible porque lo que está buscando el país es un cambio definitivo. Y es un país que se habla de militares y de civiles, porque todos formamos parte de la misma nación. Así que yo creo que lo que sucedió el martes es parte de un proceso ineludible de cambio que se está dando en Venezuela y que va a terminar no solamente por la salida de la usurpación, sino por la construcción de un modelo alternativo al que está viviendo el país. Sobre estas discusiones que en teoría se han establecido, ¿qué puede comentarnos, diputado? Mira, yo lo que creo es que ahora lo que toca es seguir adelante, seguir construyendo, entender que a veces hay retrocesos, que a veces hay avances, pero que lo que nos corresponde es seguir respondiendo al deseo de los venezolanos. Yo creo que ahí es donde está el quiz del asunto. Detenerse en algunos detalles creo que no colabora, muy por el contrario, lo que permite es seguir atacándose o tratando de inventar discusiones que no llevan a ningún lado. Yo creo que lo que nos corresponde a nosotros, por lo menos como Primera Justicia, es seguir organizando el país, es seguir provocando un cambio, es seguir ayudando a la presión internacional y ayudar a la presión interna para seguir trabajando y seguir construyendo ese cambio que tanto deseamos y lo deseamos muy pronto. Sobre esas discusiones que no llevan a ningún lado, ha dicho la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, que fue un error político creer en la palabra de criminales. Sin embargo, da la impresión que este tipo de negociaciones cuentan incluso con el aval o la supervisión o el acompañamiento de los Estados Unidos. ¿Qué responde usted ante una declaración de esta naturaleza y cómo superar las diferencias que evidentemente todavía existen entre los factores que buscan un cambio en el país? Lo escuchamos. Entendiendo precisamente cuál es el enemigo, o el enemigo no, cuál es el adversario, entendiendo precisamente cuál es el modelo que queremos derrumbar, entendiendo precisamente que el problema o la raíz del asunto está en que Maduro está en un proceso de usurpación grave
y continuado en Venezuela. Y frente a esto, a nosotros corresponde seguir uniendo todas las fuerzas necesarias para salir de esa usurpación y provocar un gobierno de transición. Si no entendemos eso, si empezamos a ver a los lados, para ver a quién atacamos a los lados y ver quién es bueno y quién es malo, quién es cojo, quién es mocho y quién es manco, entonces al final terminaremos siempre todos viendo defectos a los alrededores. Y yo creo que más que los defectos, es la suma de fuerza la que permite ir dando el cambio en este país. Finalmente, diputado, ¿no temen ustedes, me parece que usted se refirió a ello más temprano, pero no temen ustedes estas acciones represivas que se han anunciado, incluso el intento de un allanamiento de inmunidad al margen de lo que establece nuestra Constitución el día de mañana? Por supuesto, todo es posible en lo que hemos vivido en Venezuela, en lo que hemos vivido entre la Asamblea Nacional, todo eso es posible, y lo que nos queda es seguir defendiendo la labor de la Asamblea, defendiendo la labor de cambio, defendiendo el deseo de una gente, de un pueblo que mayoritariamente queremos cambiar. Diputado Ángel Medina, gracias por atendernos, acompañarnos, dirigente de Primero Justicia, al frente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela, dirigente por Bolívar, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido, la reacción en cadena, yo diría, de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, información, declaración del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha ofrecido algunas entrevistas en el portal ND24. Aseguró sobre lo ocurrido el 30 de abril. Hubo gente que faltó por cumplir. Él dijo: soy muy optimista, que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Esto lo dijo el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional en una de estas entrevistas que ha ofrecido luego de los hechos de la semana pasada. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.